Bien, buenos días a todos los compañeros y participantes. El día de hoy, la Asociación de Fútbol del Estado Bolivariano de Miranda arranca el segundo ciclo de formación y capacitación para el fútbol. Hoy nos toca el tema de planificación deportiva a cargo de Frederick Méndez. Mañana estaremos con el de desarrollo atlético a largo plazo. Grandes atletas hacen grandes futbolistas con el licenciado Rodolfo Alvarado. El día jueves estaremos con reglas de juego de futsal con el árbitro internacional José Villar. Continuaremos el día martes 16 con reglas de juego de fútbol playa con Lenin Hill. El día 18 estará el fútbol playa en Venezuela, el presente y su proyecto a futuro con Wilmer García. El día 19 tenemos protocolo COVID-19, mantenimiento de la formación deportiva, estrategias para entrenar en casa, a cargo de Cristóbal Bagliati y Jorge El Zurdo Rojas. El día 23 tendremos cómo ser el padre de un campeón, a cargo de Ramón Cristaldo. El día 25, el rol de la comunicación digital en el fútbol nacional, a cargo de David Rodríguez. Y el día 30 de junio, de la masificación al fútbol organizado por Luis Corredor. Vamos a recordar un poquito las normas. Vamos a tener un poquito de paciencia al momento de ingresar la videoconferencia. Hoy, por la sugerencia de Frederick, estamos comenzando con una nueva clave. Vamos a ver si dura más de 40 minutos. Si por alguna razón a los 40 minutos nos dice que tenemos que cerrar la sesión, cerramos, y por el grupo de WhatsApp nosotros le estaremos dando la clave del siguiente. Igual vamos a estar atentos porque es posible que Zoom nos regale unos minuticos más. Al momento de ingresar a la sala, apaguemos el micrófono, mantenga nada más el micrófono abierto la persona que está hablando para evitar interrupciones. Si no tiene audio, en la parte inferior de la pantalla de su computador o teléfono aparecen unos audífonos. Actívelos para que pueda escuchar la conferencia. También es bueno para que sea más fluida la comunicación, que los participantes mantengan la cámara apagada mientras está el expositor. Por favor, sea respetuoso con los panelistas y espere a la sesión de preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas siempre es al final de la presentación. Y también puede optar por levantar la mano para hacer un aporte o aclarar las preguntas. Vamos a estar pendientes de eso. Le comentamos que esta es una iniciativa de la Asociación de Fútbol del Estado Miranda con miras a mantenernos comunicados y transmitir tanto a jugadores, entrenadores, dirigentes, padres, representantes, delegados, árbitros incluso, la formación, la actualización en estos tiempos para ir mejorando nuestro fútbol, y siempre es muy bueno la formación. El día de hoy tenemos la ponencia planificación deportiva. Esto aplica, por supuesto, para jugadores y entrenadores de las diferentes modalidades del fútbol. Y el ponente el día de hoy es nuestro amigo Frederick Méndez, actual director técnico de la Selección Nacional Sub-17 de futsal, profesor de educación física, instructor nacional de la Federación Venezolana de Fútbol y padre de Caroline, Adriano y Fabián. Entonces, sin más, yo voy a dejar de compartir pantalla. Cuando quieras, Frederick, bienvenido, puedes comenzar a compartir pantalla. Gracias, Roberto. Y muchas gracias también a todos los directorios de la Asociación de Fútbol del Estado de Miranda. Cordial saludo a mi gran amigo Larry, de la asociación, que sé que siempre ha estado pendiente en lo que es este proceso formativo y que con su aporte de la Asociación de Fútbol del Estado de Miranda hemos visto que se ha masificado de una manera bastante
positiva el trabajo de Full, y de verdad a mi gran amigo Larry, y él sabe que cuenta conmigo para cualquier tipo de actividad. De verdaderamente agradecerles a todos que estén presentes en el día de hoy, en este inicio de ciclo de charlas, talleres que está realizando la Asociación de Fútbol del Estado. Por supuesto, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Es importante recordarles, donde yo siempre he estado en este tipo de disertación, recordarles las normas, que si no tienen nada que hacer en su casa, en la calle, por favor, quédense en su casa. Hay que tratar de evitar cualquier tipo de contagio, y salud nuestra y la de los nuestros, que es fundamental. Y aparte de eso, si vas a salir, utilizar el tapaboca, los guantes, y mantener siempre una distancia prudencial entre las personas. Recordemos que aquí estamos en un juego bastante duro y muy cerrado, donde debemos ganar, pero ganar con importantísimo. Y lavarse las manos cada vez que nosotros toquemos algún tipo de objeto que no sepamos de dónde es su procedencia o quién tocó esa. Por supuesto, el día de hoy nosotros vamos a exponer un tema bastante interesante que, como todo el mundo sabe, es un tema que tiene muy corriente, muchas ideas, muchas inclinaciones, y eso ha partido de que existan diversos modelos que de una manera u otra han sido multiplicados a través de la disciplina deportiva todos estos años de desarrollo deportivo. Sin embargo, hoy vamos a tratar de transmitirle unos conocimientos sobre un modo de manera general, donde comenzamos todo lo que es el trabajo de la planificación. Pero antes de llevar a cabo lo que es el trabajo de la planificación, es importantísimo que nosotros tengamos conciencia de dónde parte la planificación. Y cuando nosotros hablamos en ese sentido, tenemos que hablar de lo que es el modelo de juego. Modelo de juego que es parte de la idea de juego y otros elementos más que vamos a visualizar en la presente. Fíjense, lo principal, eso pasa también con el fútbol campo, con el fútbol sala, con el fútbol playa, es saber qué es nuestra modalidad, qué es nuestra disciplina. En el caso de fútbol sala, sabemos que es un juego de colaboración y oposición, y cuando hablamos de colaboración o oposición, nos estamos refiriendo a que es un deporte colectivo que se juega de manera grupal, no estamos hablando de manera individual, porque esto es un juego, como nosotros hemos dicho en innumerables de sitios, es un juego de uno para todos y no de todos para uno. Es allí donde radica la esencia del juego colectivo, y es en donde nosotros debemos enfocarnos un poco más para adaptar todo lo que es el desarrollo de este deporte para beneficio del equipo, no de una sola persona. Y fíjense que cuando hablamos de oposición es porque, aparte, como lo dice el primer párrafo, donde se desarrolla un entorno cambiante y dinámico, también vamos a tener una oposición que va a tratar de impedir que nosotros podamos desarrollar nuestro juego y que podamos también llegar al fin último, que es concretar el gol. Es por supuesto que este deporte, además de las otras modalidades, tiene un compromiso de lo que es la parte motora, de lo que es la práctica intensa, y todo lo que es la parte de la preparación técnica, táctica, estratégica, que debe estar siempre envuelta en todo lo que es la formación del atleta. Es allí donde el entrenador juega un papel fundamental, porque todo lo que venga de lo que es la parte de la preparación, ellos lo van a desarrollar de acuerdo a una idea o una propuesta que se haya plasmado. Y, por supuesto, como dice el último párrafo, donde la influencia de colaboración o oposición tiene también una acción de déficit de espacio y tiempo, dado de que ningún rival le va a regalar espacio a la otra persona.
Y es allí donde comienza también el desarrollo de ese componente perceptivo decisional para poder superar cualquier tipo de propuesta que te tenga planteado el rival. Dado esta información, nos vamos a lo que es el término de modelo de juego. ¿Qué es un modelo de juego? Hablamos del Federico, modelo de juego, nos estamos refiriendo a nivel. un momento, en la Vale, pantalla ahorita no, o sea, estás compartiendo pantalla, pero se ve la pantalla en negro. Si quieres, volvemos a intentar compartir, que no se ve la lámina. O sea, deja de compartir, vuelve a compartir a ver si se carga la lámina, que no la estamos viendo. Yo pensé que tenías otra cosa. sí, vamos a Y disculpen. voy. Dale. Ahí está cargando. Ahí se ve tu explorador. Pon la presentación y yo te aviso cuando se ve. Ah, ahí, ahí puse la lámina, ¿se ve? Está todavía en la presentación. ¿Qué digo? En el explorador. Ahora, Ya, espera un segundito porque es lento. sí. Mientras tanto están ingresando otros compañeros. Yo sigo viendo todavía el explorador. Vamos a... Ahí se ve en negro. No se ve la... Se ve. Ahora, Se ve en negro, no sé. Vamos a preguntarle por el chat a los participantes. ¿Tú ves la pantalla? O si alguien ve la pantalla, porque yo no la vi. Sí, nos dicen que la diapositiva no carga. Vamos a ver otra vez. Disculpen, ya habíamos... Ahí sí se ve, Frederick. Ahora sí se ve. ahí se ve. Sí, perfecto. Déjame ver si para allá la presentación se ve completa. Ok. Ahora se ve. Sí, sí se ve, perfecto. Gracias. Continuamos, Frederick. Ya. Vamos a ver. Este aquí. Fíjense, cuando entonces hablamos de que es un modelo de juego, nos refiriendo al término que se hace referencia a los conjuntos de comportamiento. Están inmersos todo lo que se va a desarrollar dentro de un plantel o equipo durante todos los momentos del juego. Y es allí donde nosotros también tenemos que empezar a manejarlo también por periodos, por tiempo, por fase, y de acuerdo a la planificación que nosotros tengamos ya estipulada, ir desarrollándolo para buscar ese fin. Y el fin último, por supuesto, es concretar el triunfo, llegar a lo más alto y ser exitoso en lo que nosotros hemos estado desarrollando. Sin embargo, en los últimos tiempos no que no se le ha tomado tanta relevancia a que si se alcanza el triunfo de manera inmediata o de manera mediata, sino la regularidad en que ser tan competitivo el club de acuerdo a esa idea de juego que se tengan planteado. Es por eso que en la actualidad muchos de esos modelos de juego que se tienen que se estipula tiene término, un tiempo determinado, bien sea mediano o largo plazo. Modelo de juego para corto plazo, tendrías que manejar una gran capacidad de recursos, pero aparte de eso, la característica de la competición, que también es fundamental. Y fíjense que una de las cosas que también habla para comprender un poquito más sobre lo que es la parte del modelo de juego, nos dice el qué hacer y cómo hacerlo. Cómo hacer un modelo de juego y qué hacer con ello. Fíjense, en la siguiente lámina nos vamos a ver unos factores que hay que considerar en el diseño del modelo de juego, y uno es lo que es el proyecto deportivo.
Cuando hablamos del proyecto deportivo nos estamos refiriendo a lo que la directiva de esa institución tiene ya estipulado de acuerdo a las proyecciones competitivas que ellos tienen en mente. Por supuesto, aquí va a prevalecer mucho las ligas donde ellos participen y la importancia que le dé a ciertas competiciones, porque no es lo mismo estar en un torneo de ascenso a estar en un torneo de primera. A lo mejor el torneo de primera, un equipo regular va a tratar de mantenerse en la mitad, pero y no estar entre los últimos. Sin embargo, un torneo de ascenso, el objetivo siempre va a estar en los primeros lugares para poder ascender. Esos son elementos que también hay que manejar y que de una manera u otra el club va a tener siempre estipulado y un nivel de exigencia que le van a trazar al entrenador. Lo otro es la filosofía del club. Cuando hablamos de la filosofía del club, hay clubes que se preparan para formar, pero también hay clubes que se preparan para formar y vender o ceder jugadores, como también hay otros clubes que su filosofía es ganar de manera inmediata. O sea que hay otro elemento que está inmerso y que eso también el entrenador debe tomarlo en cuenta. El otro es las ideas que tenga del juego el entrenador. Esto tiene que ver mucho el querer, el cómo quiere el entrenador que juegue su plantel y cuáles son las adaptaciones al juego que él pretende. El cuarto elemento serían los jugadores. Y tiene que ver mucho los jugadores porque de acuerdo a la característica de su juego, él va a adaptar a esos jugadores a las exigencias que recordemos que no todo jugador es ofensivo, siempre hay jugadores defensivos, así como también hay jugadores defensivos y son ofensivos. Hay otros jugadores que están para otro tipo de elementos y así sucesivamente, de acuerdo al estudio que tenga el entrenador de cada una de las características de sus jugadores. Esto es fundamental que el entrenador maneje las características de todos sus jugadores y puedan también estipular o trazar su planteamiento de acuerdo a esto que ellos tengan registrado. Por supuesto, el último elemento son los recursos y cuando hablamos de los recursos, no solamente la parte económica, sino también las canchas, el material deportivo, la uniformidad, hidratación, hasta el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico que pueda contar y es allí también donde él se va a apoyar, donde las opiniones de todos va a conllevar a un resultado que le permita al entrenador tener una idea más tasativa de lo que se quiere, lo que quiera desarrollar. Y también, porque recordemos que 2O no ven más que miles. Entonces, es allí donde también el entrenador se apoya para cualquier tipo de observaciones que se esté presentando en el plantel, tanto en el entrenamiento como en la parte de la competición. Estos serían unos factores que hay que considerar de manera básica para lo que es el diseño de un modelo de juego. Por supuesto, habrán otros elementos, pero de estos cinco factores que para el diseño del modelo es esencial. ¿Cómo se construye un modelo de juego? Y es allí donde nosotros íbamos a impulsar lo que es la parte del desarrollo de nuestra ponencia, porque fíjense, si realizamos una planificación sin tomar en cuenta este tipo de elementos, entonces estamos, como se dice, nadando en el aire sin saber cuál es verdaderamente nuestra base ideológica, propuesta para desarrollar este tipo de elementos como la planificación. La planificación que aparte de eso es un medio fundamental para lo que el desarrollo competitivo o la preparación competitiva de nuestros atletas. La construcción de este modelo, por supuesto, es una creación consciente, un modelo de juego concreto. Fíjense que estamos hablando de algo que nosotros vamos a impulsar, vamos a construir de acuerdo a unas ideas que tengamos planteado.
pero mucho de eso tiene que ver la identidad del club. Por supuesto, hay entrenadores que se inclinan por ser más defensivos, otros entrenadores que se inclinan por ser más ofensivos. Hay entrenadores que tratan de haber un equilibrio, pero de una manera u otra no existe ser una inclinación más hacia lo ofensivo o hacia lo defensivo de acuerdo a la propuesta que tengan presente. El otro elemento que tiene que tomar en cuenta es conseguir qué se quiere durante la temporada y qué se pretende realizar de acuerdo a la planificación para lograr los objetivos que tengan planteados. Le recordamos que, por supuesto, esos objetivos hay que tomar en consideración parte de la filosofía y de las inclinaciones que tengan la directa del club. Y es allí donde el entrenador va a trazar una visión más amplia de lo que va a desarrollar durante o la ejecución de la planificación. Por supuesto, cuando hablamos de la construcción del modelo de juego, tenemos que tomar en consideración la prioridad de acción desarrollar durante que se desenvuelvan su atleta. El otro es la definición de los sistemas de juego a emplear, por lo menos en el caso del fútbol sala. Muchos entrenadores son de la tendencia de utilizar dos sistemas ofensivos o incluso tres sistemas defensivos. Eso va a depender también de la inclinación o el dominio que tenga también el entrenador de acuerdo a los sistemas defensivos. En el caso del fútbol campo, yo he observado que hay muchos entrenadores que no la diversidad de sistemas de juego, sino sistemas de juegos específicos que le pueda permitir en un momento determinado ser más efectivo en la parte ofensiva, pero también que pueda cubrir en cambio de fase la parte defensiva. La aplicación de las acciones estratégicas, y esto tiene que ver mucho con las jugadas a balón detenido, lo que envuelve lo que es el tiro de esquina, saque de banda, tiro libre, saque del centro. Y por supuesto también alguna variante, por lo menos en el caso del fútbol sala, tiene lo que es el 5 versus 4, cuando estamos con guardameta jugador. En el caso del fútbol campo, tiene mucho que ver con las acciones a balón detenido, los tiros libres, los tiros de esquina, los saques de banda y por supuesto otras acciones que también envuelven lo que es el espectro del fútbol campo. Tiene factores de variantes de juegos, eso tiene que ver también mucho con lo que nosotros podamos presentar en el caso del desarrollo de acciones defensivas y ofensivas. En este caso, uno de los elementos que nosotros podemos manejar es de la salida a presión, las acciones de triangulaciones, rotaciones circulares, otros elementos que también que están inmersos dentro del desarrollo del juego. La característica de los jugadores, que anteriormente estábamos conversando sobre este particular, es fundamental que el entrenador lleve un registro, porque hay algo que es importantísimo. Muy pocos entrenadores, cuando culmina el entrenamiento, realizan registro de cómo le fue en el mismo. Yo no sé, yo siempre se lo he dicho a muchos entrenadores en los cursos, talleres y simposios donde yo he participado, ¿cuántos de ustedes llevan registro de todos los entrenamientos? ¿Y cuántos de ustedes registran después de los partidos? Si nosotros no hacemos anotaciones o registros de los partidos, de la conducta de nuestros jugadores, lamentablemente nosotros no vamos a saber en qué momento vamos a corregir o qué vamos a corregir de ciertos jugadores. Es importantísimo hacer registro de todos nuestros jugadores, tanto en el entrenamiento como en el juego, para nosotros también seguir dominando lo que son las características de cada uno de ellos. Es probable que a lo mejor le vamos a colocar un ejemplo. Colocamos en la parte defensiva para hacer un trap a José Yar y a Carmen Ceja,
en los entrenamientos lo hacemos, pero da la casualidad que yo coloqué a Hugo y a Villar, resultó más con ellos dos que con los dos anteriores. Y eso tengo que registrarlo para en el próximo entrenamiento. También tenemos, por supuesto, tiene que ver mucho eh, lo que es de la parte general, porque recordemos que hay clubes que lamentablemente no cuentan con los mismos recursos de otros clubes que sí tienen los recursos económicos para poder desarrollarse en un ámbito más amplio. Es allí donde también hay que adecuarse de acuerdo a la propuesta o a lo que se tenga dentro de características de este club. Por supuesto, hay otros elementos que vamos a pasarlo aquí. Ya. Voy a salir un momentico porque creo que se quedó. Sí, eso a veces pasa. Sí. A los compañeros que tienen la cámara encendida y no están participando, le agradecemos que mantengan la cámara apagada para que la comunicación sea más fluida, el flujo de datos para los otros compañeros que quizás estén usando su teléfono o la conexión sea débil. Ahí se ve, Frederick. Ahí se ve. Sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que en el caso de la idea de juego, tiene mucho que brindar lo que es la parte de la táctica estratégica. Y fíjense que dentro de lo que es la parte de la idea de juego, tenemos lo que es la forma de juego, y eso tiene que ver con los esquemas principales. El cómo yo quiero jugar. Quiero ser más ofensivo o quiero ser más defensivo. Son elementos que también el entrenador va a definir de acuerdo a las inclinaciones que tenga o de las ideas que él haya visto de acuerdo a la característica de la competición, porque aquí también hay que tomar siempre en cuenta la característica de la competición y el tiempo de la competición. Las combinaciones tienen que ver mucho con lo que son los sistemas de juego. Por lo menos yo soy una persona que la parte ofensiva maneja mucho el 3-1 y el 4-0. O sea, dos sistemas que para mí son ideales y que en la actualidad se desarrollen. En el caso de la defensa, yo pudiera utilizar un 1-1-2, un 1-2-1 o un 2-2. Fíjese que manejo tres sistemas de juego, pero cada entrenador, por supuesto, va a definir de acuerdo a lo que considere y domine, porque eso también es importantísimo. Nosotros no podemos aplicar un sistema de juego que nosotros no dominamos. Y eso es algo que es una norma. Si nosotros aplicamos algo que no dominamos y no se lo sabemos transmitir a nuestros jugadores, lamentablemente ellos van a quedar con las interrogantes y es allí donde nosotros comenzamos nosotros a fallar con guías y preparadores de estos chicos. Importante tener claro cuáles son los sistemas de juego que usted va a definir y va a utilizar y que desean del dominio propio para que usted pueda realizar variantes de acuerdo a esos sistemas. Las funciones, por supuesto, tienen que ver con la relación de juego colectivo y cuando hablamos de eso son los roles. Anteriormente, por lo menos en el caso de fútbol sala, teníamos jugadores y pivot y guardameta. Hoy en día eso se ha roto y hoy por hoy existen esos jugadores que son universales. En el caso del fútbol campo, la situación varía porque a pesar de que
hay delantero, ese delantero a lo mejor puede bajar un poco al mediocampo ofensivo y él puede variar de acuerdo a ciertas circunstancias que se le presenten en el partido. Pero sin embargo allí todavía sigue el esquema de lo que es las funciones. En el caso de fútbol sala no. Incluso en el caso de fútbol sala nosotros podemos preparar a varios jugadores como guardameta y es allí también donde radica una de las importancias de lo que es aclarar las funciones o roles dentro de este colectivo. Por supuesto, va a haber unos principios. Y cuando hablamos de principios de juego, no quiere decir que vamos solamente a integrarlos. No, hay unas condiciones, hay unos que establecemos nosotros, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Y cuando hablamos de esos principios, le pudiéramos nosotros decir un ejemplo en la parte ofensiva. Impulsar la superioridad numérica. O sea, si en ofensiva vamos en inferioridad, ya es uno de los principios que tenemos nosotros estipulados es que tiene que haber una superioridad numérica. Eso, por supuesto, se entrena y en los entrenamientos, y ustedes lo van a ver más adelante, se debe estipular todos estos principios. Es importantísimo. Por supuesto, los estipula, los transcribe, el cuerpo técnico lo debe dominar también para su desarrollo, tanto el preparador físico como el asistente técnico, como el estadístico, como el entrenador de guardameta, como también incluso el utilero, el asistente de campo, porque en un momento determinado él es también un ojo que va a estar siempre atento a cualquier tipo de circunstancia que se le presente. Y de tener claro, tanto en la ofensiva como en la defensiva, ustedes van a poder desarrollar un poco más de manera general el trabajo dentro del entrenamiento. Es claro cuáles son los principios. Esos principios, por supuesto, los establecen ustedes de acuerdo a la característica de juego que ustedes requieren. El otro elemento es control de rendimiento. Cuando hablamos control de rendimiento, nos dirigimos a lo que es la parte de la se reflejan las acciones tanto más ofensivas como también la defensiva, y eso le va a permitir al entrenador y a su cuerpo técnico tener una gama de formación más específica de cómo se está desarrollando su equipo dentro en las fases del juego, tanto ofensiva como defensiva. Importante, fíjense que todo lo que comprende la no permitió de ese momento, nosotros vamos a comenzar a desarrollar lo que nosotros queremos para instaurar una idea de juego. Por supuesto, en la fase, en el modelo de juego, tenemos algo que es ofensivo y defensivo. Pero algo que se llama ataque organizado, la transición ofensiva, en la parte defensiva, defensa organizada, transición defensiva. Por supuesto, cada uno de ellos tiene unos objetivos. Esos objetivos van a depender de acuerdo a lo que yo tengo planteado y según la fase que deben cumplir cada uno dentro del objetivo, por supuesto, lo establecen ustedes, pero fíjense que todos esos objetivos que se establecen van acompañados de unos principios. Cada uno de ellos tiene unos principios. Fíjense, por lo menos en el caso del ataque organizado, hablamos de que hay que crear superioridad numérica. Eso sería un principio. Pero en la transición ofensiva, también en la transición defensiva sería ejecutar el ataque rápido en superioridad numérica. Y ahí tenemos otro principio. Un principio que se puede hacer en la defensa organizada es mantener
la defensa después de la línea que traza el balón. Y por supuesto, ahí va a haber un equilibrio porque todos los jugadores van a estar detrás de la línea, cerrando cualquier tipo de espacio, que también puede ser también otro principio, las líneas de pase. Incluso cuando es defensa posicional, seguir al jugador y no al balón. Entonces, ahí hay diversos principios que se pueden establecer y que, por supuesto, los encargados de crear estos tipos de principios son ustedes los entrenadores. De todos estos principios, por supuesto, están los sistemas que es fundamentales porque van a ser la base para lo que es el desarrollo dentro de la cancha, en la cancha, para plasmar lo que son la idea de juego que tiene el entrenador. Fíjense que tenemos algo que se llama situaciones especiales y las estrategias. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de lo que son las acciones a balón detenido, cómo quiero ejecutarla, cómo se deben ejecutar y también las variantes que se deben aplicar, porque aquí tiene que haber variantes. Una persona me comentaba cuántas acciones a balón detenido nosotros podemos tener en tiro de esquina. Yo le digo, mira, si tú consideras que de dos acciones a balón detenido debes sacar varias variantes, entonces quédate con dos acciones y ejecuta las variantes para que le dé las herramientas necesarias al jugador para ello desenvolverse. El otro, por supuesto, son las situaciones especiales. Y esas situaciones especiales tienen que ver mucho como cuando nosotros sacamos el 5 versus 4 o cuando hay una inferioridad numérica 4 versus 3, que nos expulsan un jugador y todo ese tipo de elementos que son fundamentales para que nosotros lo tomemos en cuenta y también se entrene de acuerdo a la idea que no sé si hay alguna pregunta, si quieren preguntar alguna cosa, porque aquí podemos hacer un... Si hay algunas preguntas, me dicen y las decimos por el chat. Hasta ahora no. Hasta ahora no me me... avisa. Sí. Entonces me avisa, Robert. Fíjense que todo esto envuelve lo que es el modelo de juego. Y por supuesto, el modelo de juego es importantísimo, porque cuando nosotros hablamos de planificación, tenemos que tener claro sobre estos elementos. Ya nosotros partimos del modelo de juego, ya ustedes construyeron un modelo de juego, ya lo tienen establecido, ya saben cuál es la identidad de juego que tienen para su equipo, para su plantel. Ahora viene otros elementos y esos elementos tienen que ver con la planificación. La planificación del entrenamiento es fundamental. Yo siempre he dicho que aquella persona que no planifique, lamentablemente se pone el parche en el ojo. O sea, no puede ver nada que no se haya planificado o se haya escrito, porque eso es otro elemento. Lo podemos tener en la mente, pero si no lo escribimos, lamentablemente queda todo en el aire. Toda planificación es susceptible de ser modificada. No todo es absoluto. Podemos variar las planificaciones de acuerdo a las necesidades que tengamos en algún momento determinado de nuestro plantel, de nuestro modelo de juego. Esto es importante que quede claro. La planificación, aparte que es susceptible de cambio y de modificar algún tipo de elemento, podemos agregar alguna variante. Lo que sí yo siempre le he recomendado a los entrenadores es que si usted en el periodo preparatorio ha trabajado de acuerdo a una idiosincrasia, a un patrón ya establecido, no lo vayan a cambiar, no lo vayan a variar. Porque fíjense, a lo mejor usted puede ver algo en YouTube, entonces quieren agregarlo en plena temporada. Lo que va a provocar es una confusión y va a haber un choque de ideas entre lo que usted le había inculcado a los jugadores desde un inicio a lo que le quiere agregar después en plena competición. Importante tener en consideración eso, porque todos los jugadores ya cuando se compromete con una idea de juego
o con ese modelo, por supuesto ya se crea un hábito. Y cuando creamos nosotros ese hábito, ya el jugador está adaptado a lo que usted le está pidiendo. Si usted le agrega otro elemento más, por supuesto puede crear una confusión dentro del jugador. Para este científico del deporte, Dietrich Harry, un alemán, la planificación es un método importante para asegurar un aumento continuo del rendimiento, a capacitar a los atletas a que logren los mejores resultados deportivos en el periodo del alto rendimiento. Y fíjense que Dietrich nos dice que es un método, un método. Cuando hablamos de método, por supuesto, tenemos que enfocarnos de que es algo que nos va a permitir el desarrollo de un elemento o de grandes elementos. ¿Okay? Para Julius Toast es la distribución cronológica de los distintos métodos de entrenamiento en función de un objetivo determinado. Y fíjese que él nos dice aquí que es una distribución donde se va llevando de manera cronológica de acuerdo a diferentes métodos, porque también nosotros tenemos que hablar, tener algo claro. Nosotros siempre hablamos que es método analítico, método global, método integrado, y nosotros tenemos que tener claro el nivel pero cuando hablamos de la planificación tenemos lo que es la distribución de manera general a lo que nosotros queremos conseguir al final. Para la planificación del entrenamiento deportivo, y fíjense que hay tres elementos. Uno son lo que es los planes de entrenamiento individual, que nos permite a nosotros desarrollar un poco más al jugador, cierta deficiencia que se pueda presentar, o que nosotros debemos fortalecer de ese jugador. El otro sería los planes de entrenamiento grupal o colectivo, donde participan todos los jugadores, bien sea por el esquema o la idea que nosotros ya tenemos planteado. Y por supuesto los planes de entrenamiento especial, y eso tiene que ver mucho con elementos que en el momento debemos hacer énfasis para que en la parte de la competencia se desarrolle de manera que nosotros podamos ser más efectivos. A veces nosotros cometemos a veces unos errores, y es que le damos la interrogante al jugador, pero también le damos la respuesta, entonces no le estamos permitiendo el que ellos descubran. A veces nosotros tenemos que darle la interrogante y que ellos mismos comiencen a descubrir de acuerdo a la base táctica, estratégica que nosotros lo estamos desenvolviendo. Es importantísimo tener claro esos elementos, porque a veces nosotros decimos queremos un atleta pensante, pero prácticamente si le damos la interrogante y le damos la pregunta, no le estamos dando la oportunidad de pensar. Hay momentos, se van a presentar, por ahí, por favor, le agradezco a las personas mantener el micrófono cerrado. Hay momentos donde nosotros tenemos que, sí hay que darle la respuesta, pero hay que darle la respuesta por una necesidad. Sin embargo, estos entrenamientos le va a permitir ir descubriendo todos esos factores, y que de una manera u otra puedan descubrir lo que nosotros estamos direccionando durante la planificación. Por supuesto, hay un aspecto ideológico que nosotros debemos tomar en cuenta, y son lo que denomina la visión y misión. Fíjense que la visión, ¿qué nos dice? Es hasta donde nosotros pensamos llegar. Y nosotros tenemos que tener claro esto. O sea, ¿qué queremos nosotros? De acuerdo a la idiosincrasia del club, a la idea de juego que nosotros pretendemos. Y por supuesto, debe ser lo más realista posible. Si en un cuerpo técnico, nosotros debemos consultar y llegar a una conclusión de lo que realmente podemos lograr. Ya nosotros hemos hecho análisis, hemos hecho evaluaciones, hemos hecho un registro de la característica de nuestros jugadores, hemos hecho un estudio de la competición en la que nosotros vamos a afrontar. Ya debemos tener una visión clara. La misión, por supuesto,
como dice el enunciado, es el conjunto de propósitos y estrategias para llevar a cabo a buen término la visión. Y allí nosotros está inmerso todo lo que nosotros vamos a desarrollar, la metodología con la que nosotros vamos a ejecutar las actividades para posteriormente lograr el fin que nosotros nos hemos trazado. Esto es algo clave y en día lo conversaba con varios compañeros entrenadores y era lo que es la estructura de una matriz OFA o FOD. Para muchos es fundamental tener ya un registro y fíjense que cuando hablamos de este tipo de registro culmina la temporada y se presenta la siguiente temporada y no tenemos claro cómo quedamos nosotros al final. Es allí donde nosotros tenemos que tener distribuido lo que son las fortalezas, el que tenemos, con qué contamos, las oportunidades que podemos conseguir que no tenemos o que se pueda adquirir, las debilidades que nos faltan, esos elementos que son claves. A lo mejor mucho ya no tengo dinero para el transporte o no tengo balones. O sea, son elementos que también ustedes deben tener claro. Las amenazas que nos pueden limitar, que no dependa de nosotros. Y eso también tiene que ver mucho con agentes externos que no podamos tener acceso o que de una manera repentina se nos presente. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan presente, el realizar una matriz DOFA o FOD. Esto le va a dar una base para afrontar la temporada, pero también cuando termine la temporada, tener ya un objetivo de qué nosotros vamos a desarrollar o qué vamos a conseguir de acuerdo a esta estructura. La matriz DOFA o FODA, yo siempre se le he recomendado a los entrenadores que es importantísimo que todos lo tengan siempre presente para subsanar cualquier tipo de deficiencia o fortalecer aún más esa parte positiva que nosotros tengamos. Para el diseño de la planificación debemos considerar tres elementos claves. Uno, la evaluación. Dos, el contenido que va inmerso dentro de la planificación. Y tres, el control. Cuando hablamos de evaluación, por supuesto, hay una serie de test o acciones diagnósticas que nos van a permitir tener claro la condición tanto técnica como táctica, como física, como mental en el jugador, porque hay que tener también un elemento claro. La condición no solamente es física, la condición también es técnica, la condición también es táctica y la condición también es mental. Nos enfrascamos nada más en decir que hay condiciones técnicas, no físicas, no, y hay condiciones técnicas, hay condiciones tácticas y hay condiciones mentales. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente y manejarlo, porque las condiciones son todas y es allí donde nosotros tenemos que hacer. En el caso del contenido, todo de acuerdo a nuestra idea de juego y a las evaluaciones que se han trazado y los resultados que se han obtenido, por supuesto, vamos a desarrollar o diseñar todo el contenido para que eso se desarrolle y diseñar en que a lo mejor ciertos jugadores o gran parte del plantel no rinda porque a lo mejor tiene algún tipo de deficiencia física o mental o técnica o táctica. Ustedes quieren hacer una rotación 4-0, pero lamentablemente los jugadores no están bien dotados técnicamente y ustedes no hicieron un test técnico. Y es allí donde nosotros caemos en el grave error cuando nosotros no llevamos una evaluación. Por supuesto, no sigue lo que es el control. Ese control van a ser los registros, van a ser los videos, van a ser las estadísticas y todos esos elementos que envuelven lo que es el acontecer diario para nosotros sacarle provecho y subsanar cualquier tipo de deficiencia que se pueda presentar. Tres elementos clave que debemos tomar en consideración
cuando nosotros desarrollamos la planificación deportiva. Por supuesto, en las evaluaciones tenemos lo que son las evaluaciones médicas y fisiológicas. Esas evaluaciones médicas, por supuesto, la desarrolla un médico y que de acuerdo a su experiencia en el área deportiva se va a desenvolver de acuerdo a lo que él observa en todos los aspectos, tanto la parte cardiovascular como también en la parte ósea, como también en la parte psicológica. Y fíjense que en la parte fisiológica, estamos hablando también de otro tipo de evaluaciones que envuelve también acciones en el laboratorio y que nos va a permitir también tener un control sobre el desenvolvimiento hormonal del atleta. Los test psicológicos que son fundamentales. Yo le decía en estos días a unos entrenadores que me decían, mi jugador entrena a las 4, pero no tiene ese rendimiento cuando tenga un partido. Y yo le digo, mira, pero que también tienen que analizar si el chico ha almorzado, si verdaderamente come, porque eso también en la parte psicológica influye. Fíjense todos estos elementos, cuando también hay otros factores que nosotros requerimos mayor concentración del atleta, y es allí también donde el psicólogo entra en función para que este tipo de acciones se realice de manera efectiva. Los test físicos que el preparador físico va a desarrollar de acuerdo a la inclinación que él pretende. En estos días conversábamos sobre este tipo de elementos. El entrenador no debe tener ni choque con el preparador físico, solamente orientarlo y permitir que realicen su trabajo, porque son profesionales específicos en esa área. Es allí donde el preparador, que yo lo considero la mano derecha del director técnico, física, tienen prácticamente se marcan que es una metodología integral donde están inmersos todo lo que es los planteamientos, no solamente físicos, sino también técnico, táctico y mental. Va a desarrollar todo este tipo de elementos de acuerdo a las inclinaciones o exigencias que pueda tener el entrenador. El otro elemento son los test de técnica y táctica. Muchas de estas acciones nosotros las podemos diseñar de acuerdo a las características de lo que nosotros queremos de nuestros jugadores y de los momentos que se requieren, porque esto también hay que tenerlo claro. Por lo menos en el caso de jugadores de una posición específica, nosotros diseñamos ejercicios y que ellos puedan ejecutarlo de una manera activa. Lo podemos llevar por tiempo, lo podemos llevar por acciones, o lo podemos llevar incluso tomando en consideración lo que es el buen posicionamiento corporal, lo que es la visión de campo, lo que es el manejo de gesto técnico de manera que nosotros tengamos estipulado, y podemos diseñar un instrumento que esto nos permita a nosotros tener un registro. Estas serían lo que son las partes de la evaluación y por supuesto, una parte fundamental que debemos nosotros desarrollar. El otro elemento que tiene que ver es cuando nosotros diseñamos la planificación. Y fíjese dónde se desarrolla la planificación: en el entrenamiento. El entrenamiento nos va a dar, por supuesto, dos corrientes, una ofensiva y una defensiva, y nosotros tenemos que concatenar todo. ¿Dónde se realiza? Todas las acciones diseñadas en la planificación para el entrenamiento, en el juego. Aquí donde nosotros debemos enfocarnos. Nosotros no debemos enfocarnos solamente en el juego. Debemos enfocarnos de que el entrenamiento, el partido, es parte del entrenamiento. Nosotros lo que pasa es que tomamos nada más el juego como el único fin, pero tenemos que también integrar el encuentro como parte de la planificación. Y es allí donde nosotros también tenemos que tenerlo claro. El otro elemento es el resultado que arroje el juego. Bien sea positivo, bien sea negativo, esto nos tiene que conllevar a lo que es un análisis. Este análisis, por supuesto, apoyado de todos los registros estadísticos y de las opiniones de todo el cuerpo, por supuesto, no debe haber una reunión y donde el entrenador debe ser el generador de todo este tipo de opiniones, debe sacar una conclusión para luego llegar a un feedback. Ese feedback ahí, aunque muchos
no lo quieran o no lo consideren, es importante hacerlo con los jugadores, porque los jugadores son los pistas y los que desarrollan el esquema de juego o modelo de juego dentro de la cancha. A lo mejor el jugador tendrá algunas opiniones, y fíjense algo que es importante. O sea, la casa que debe haber y la integración entre el jugador y el entrenador tiene que ser la más cohesionada posible. Entonces, es allí donde también tiene que haber un feedback, y eso le va a pedir al entrenador tener una visión más amplia, un espectro de opiniones más amplio para hacer cualquier tipo de ajuste. Esto sería lo que es la corriente y cómo se desarrollaría nuestra planificación. Ahora, por supuesto, vamos a lo que es la otra lámina. A ver si... Ajá. Fíjense, para todo este tipo de elementos, nosotros a veces tenemos que tomar en consideración este elemento. ¿Y qué es este elemento? La carga de entrenamiento. O sea, a veces nosotros no definimos muy bien la carga de entrenamiento. Pensamos que la carga de entrenamiento pesa, no, no es pesa. O sea, tenemos que tomar en consideración. Son todos aquellos estímulos que van dirigidos a desarrollar todas las capacidades físicas, habilidades y hábitos del atleta. Y cuando hablamos de eso, hablamos del volumen, la intensidad y la recuperación. Y cuando hablamos de volumen, estamos hablando de series, de repeticiones, de tiempo. Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de porcentaje del esfuerzo que pueda ejecutar el atleta en un momento determinado. Y la recuperación, que es sumamente importante, es la que me va a dar la dirección de hacia dónde nosotros queremos. Si estamos trabajando, haciendo un trabajo aeróbico, si estamos haciendo un trabajo anaeróbico, todo esto, por supuesto, hay que tomarlo en consideración. Agregarlo en esta presentación, porque todavía hay esa confusión de que la carga de entrenamiento sigue siendo el trabajo de pesa o el trabajo de esfuerzo. Pero también tenemos que tomar en consideración el momento en que se encuentre la preparación del club y qué tipo de elemento del componente de la carga de entrenamiento va a prevalecer en ese momento. Importante tener claro estos elementos, importantísimo. Otro es la forma esencial para la planificación del entrenamiento deportivo. Hay dos tipos, una clásica y una contemporánea. Cuando hablamos de la clásica, hablamos de la periodización clásica creada por Matveyev, la de etapas y periodos, donde tenemos lo que es el periodo deportivo general, el periodo deportivo específico, periodo deportivo precompetitivo, periodo deportivo competitivo, periodo transitorio. Cuando hablamos de bloque, estamos hablando de bloque creado por Bejo Chanqui, donde se hace bloque de trabajo concentrado. Cuando hablamos del modelo de ATR, hablamos de tres mesociclos de acumulación, transformación y realización, el cual fue creado por Insurín y Caverín. La microestructura, creada por Francisco Ceiruló, él es el coordinador de Vía Menores de Barcelona, pero en la actualidad es el director general del programa de formación del Barcelona y que trabaja de acuerdo a una visión que es el jugador. Y por supuesto la periodización táctica creada por el portugués Víctor Frade, que tiene como esencia el juego para su desarrollo. Vamos a tomar en consideración estos dos últimos porque son los que en la actualidad son los más usados, lo que más se han ajustado al trabajo de enchufe tanto en el fútbol como en el fútbol sala. Y fíjense que cuando hablamos de la planificación estructurada, según Ceiruló, tiene 4 elementos fundamentales. Uno, que hay una planificación única. 2, que se trabaja elementos específicos de acuerdo a las necesidades que se requieren en la semana. 3, que está personalizada hacia el jugador, porque aquí el jugador es la parte fundamental. Es aquí donde el jugador toma una importancia única,
donde el desarrollo de ciertas condiciones técnicas y también de la visión que tenga el jugador dentro de la cancha toma la importancia fundamental para el desarrollo de tácticas y por supuesto temporizada, porque de acuerdo a todos estos elementos hay tiempo de acción, pero también hay tiempo de ejecución para lo que es el desarrollo de esta situación. Esto sería lo que es la planificación estructurada según eh, el, el profesor Francisco Cérulo. Las propiedades para la planificación, según el portugués Víctor Fra, la periodización táctica, tiene como componente lo que son las fases del juego. Y cuando habla de la fase de juego, están hablando del ataque organizado, de la defensa organizada, de las transiciones ataque-defensa y la transición defensa-ataque. Fíjense que son 4 elementos que él toma en consideración para el diseño de su acción. Hay un patrón semanal. En el anterior, ese patrón semanal se llama microciclo, pero aquí tiene una denominación de morfociclo y tiene mucho que ver con la ejecución de unos principios que están establecidos dentro de este modelo de planificación. Por supuesto, de acuerdo a todos estos elementos, es que se desarrolla las acciones tácticas basado en el juego, que aquí es fundamental el desarrollo del juego. Lo otro es el que se crean una acción emocional mental y tiene que ver mucho con lo que es la concentración de las acciones. Cuando yo impulso un hábito, por supuesto, ahí se crea una acción emocional mental que le va a permitir al jugador desarrollarse de manera efectiva o de manera inefectiva. Es allí donde el entrenador va a comenzar a exigirle un poquito más sobre el desenvolvimiento del jugador, pero siempre teniendo presente que lo más importante es el juego, es la realidad de juego que se están ejecutando para después aplicarla en un partido en acción real. Fíjense que todos estos dos elementos tienen elementos o componentes diferentes y es allí donde también radica la inclinación o gusto de cada entrenador. Vamos a lo que es la definición de periodización del entrenamiento deportivo. Cuando hablamos de periodización y planificación, lo cual son dos conceptos, dos elementos diferentes, nos dice que la periodización es la estructura temporal. Pero cuando hablamos de planificación, nos hablamos de integración del proceso. O sea que cuando la periodización es parte de la planificación y por supuesto eso nos va a permitir un elevado nivel de rendimiento y eso es para el entrenador fundamental porque si no hay evolución, entonces se presenta una involución y hay un error de la planificación. Es allí donde nosotros tenemos que evaluar, retomar nuevamente qué sucedió en ese momento y qué está fallando en nuestro proceso de planificación. Les recuerdo, es importante que nosotros cuando diseñemos también operacionalicemos las acciones. Si nosotros hacemos un gran diseño de planificación, pero no se ejecuta de manera efectiva, lamentablemente nosotros estamos teniendo deficiencia para conseguir el objetivo trazado. Entonces tenemos que comenzar a revisar. Es importante tener claro esto porque siempre se ha presentado el por qué se falló y nosotros también dentro de la planificación del entrenamiento deportivo a veces no tomamos en cuenta el cómo se ejecutó para que se lograra esos objetivos. Importante ese tipo de elementos. De la planificación hay un elemento pequeño en el cual se denomina microciclo y fíjense que los microciclos son elementos que nos permiten dirigir con precisión al deportista de acuerdo a los objetivos y esa es la parte micra de la acción de la planeación, o sea, parte de lo que es el componente por las sesiones. Por supuesto, de estos elementos hay dos elementos claros, dos fases. Uno es acumulativa y el otro es restablecimiento. Cuando hablamos de acumulativa es cuando cargamos al jugador para que ellos tengan una asimilación, adaptación a lo que son las acciones que se tienen estipuladas.
se adapta el jugador, pero viene una fase de restablecimiento en el cual nosotros necesitamos recuperarlo de manera que él pueda llegar al nivel competitivo de una manera estable. Es probable que a lo mejor el jugador asimile estas acciones de acumulación y restablecimiento, pero nosotros tenemos que seguir llevando los controles para verificar su efectividad. Si hay algunos que tienen alguna deficiencia, tanto técnica como táctica, como mental y como física, para nosotros hacer trabajos especiales. Ahí retomamos un elemento del anterior, que son los planes de entrenamiento individualizados, en caso de que se presente algún tipo de elemento. Fíjense que también estos microciclos pueden estructurarse de acuerdo a lo que plasma el gráfico, de 3, 4 o 5 días, incluso periodos de 10, 12 o 14 días. Pero todo esto va a depender de acuerdo a la competición que ustedes tengan presente o que ustedes se tengan. En el caso del fútbol, campo, sala, playa, las competiciones son semanales y por supuesto esto puede ser de 5 o 6 días, pero también tenemos que integrar el partido y por supuesto lo hacemos de 7 días de acuerdo a lo que nosotros tengamos presente. Me preguntaba un profesor en el caso de los microciclos, que si se establece el microciclo de una manera estable, por supuesto. Hay momentos donde hay que modificar ciertos factores que de una manera nos puede perjudicar o nos está perjudicando o que también nos puede beneficiar de acuerdo a las necesidades del club. Lo que no puedo, ojo, y vuelvo a ser reiterativo en esto, es que en competencia no es recomendable agregar elementos nuevos. Factores que debemos considerar en una sesión de entrenamiento, y esto también es aquí, como es parte de la estructura de los microciclos, es la de principios de juego, que ya anteriormente hemos hablado sobre esto, los trabajos de pase, los trabajos de control, los elementos de la conducción con o sin marca, las acciones con regates, las acciones de tiros a diversa distancia con o sin marca, el posicionamiento corporal ofensivo y defensivo, la percepción, que es importantísima. Si nosotros no tenemos percepción, no va a haber una toma de decisión efectiva, la visión de campo, lo que es la visión central, la visión periférica, de los perfiles, la movilidad sin balón y por supuesto el dominio que se tenga de las dimensiones de la cancha. Fíjense que estos dos elementos nosotros tenemos que tomarlo en consideración dentro de una sesión de entrenamiento o de las sesiones de entrenamiento. También está hoy en día el desarrollo de los momentos del juego. Por lo menos en el caso del fútbol campo, se maneja lo que es el ataque organizado, la defensa organizada, la transición a defensa, la transición defensa-ataque, que son importantísimos que se aborde durante toda la semana, así como también las acciones a balón detenido, que es importantísimo. En el caso del fútbol sala, hay 6 momentos que también hay que tomarlo en consideración y que deben estar dentro del trabajo de cada sesión de entrenamiento, como lo es el ataque organizado, la organizada, la transición defensiva, la transición defensiva, las acciones a balón detenido y también la acción del guardameta volante. Fíjense que estos momentos debe el entrenador tomarlo siempre en cuenta para el desarrollo o la planificación del trabajo semanal en cada sesión de entrenamiento. Estos serían los elementos básicos. Se puede agregar algún otro elemento que usted considere que sea necesario y por supuesto a veces también hay que hacerle alguna modificación de acuerdo a la característica del plantel que nosotros manejamos. Por supuesto, debemos tomar en cuenta en la planificación semanal, y esto también hay que tomarlo muy directamente, como lo es el partido que se va a disputar. O sea, voy a preparar a mi equipo para que tenga un mejor rendimiento en el próximo partido. Pero también debo tomar en consideración lo que sucedió en el partido. Es allí donde entran en desarrollo todos aquellos elementos que se observaron durante el partido. El momento de la temporada,
si estamos comenzando, si está a mitad de temporada o si estamos finalizando, que eso es importantísimo, tenerlo siempre presente, así como también el estado físico y mental de los jugadores, porque no es lo mismo hacer un trabajo de una planificación semanal a principio de temporada que hacerla a mitad o a final de temporada. Importante tomar esos elementos presentes sobre el estado físico de los jugadores. Por supuesto, el número de las sesiones que yo tenga semanal, que en muchas ocasiones el alto rendimiento es importantísimo que sea todos los días, pero cuando es ya de la base, va a depender también de la disponibilidad de la cancha que nosotros tengamos. Y el cumplimiento de los principios de juego, si se están cumpliendo, si efectivamente el jugador está concatenado con los principios de juego que debería estar concatenado, si no, entonces el modelo de juego no está funcionando y también puede ser un elemento donde radica una de las deficiencias dentro del plantel. Esto es importante que el entrenador tome en consideración estos 6 elementos para lo que es la parte de la planificación semanal. Por supuesto, hay otro elemento intermedio que es el mesociclo. ¿Y qué es el mesociclo? Es el ciclo de entrenamiento intermedio que tiene una duración que oscila entre 2 y 6 semanas. O sea, puede durar 3, puede 2 semanas, puede durar 5, 6 semanas. Eso nosotros lo denominamos mesociclo. Por supuesto, la semana va a depender de la planificación que usted se trace y del tiempo de competición en donde usted se desarrolla. Cuando se agrupan 3 o 4 mesociclos, por supuesto, estamos hablando de un macrociclo. Y es allí donde también nosotros tenemos que plasmar en un gran gráfico que ustedes van a ver a continuación, todos los elementos claves para lo que va a ser la preparación de la temporada. Importante. Esto es algo que nosotros tenemos que siempre tomar en consideración, porque cuando un club nos dice a nosotros que presentemos la planificación, yo tengo que presentar esta hoja gráfica. Y esa hoja gráfica, por supuesto, es la parte fundamental de la planificación. Hay a veces que se presenta elementos como la descripción de lo que yo voy a hacer todos los días, pero cuando yo vendo todos los días estoy escribiendo lo que son los microciclos. Y eso es algo que ustedes tienen que tener siempre claro. ¿Okay? Fíjense este modelo. Este es un modelo de la periodización clásica. Y aquí tenemos 3 mesociclos. Fíjense que hay 4 mesos: desarrollador, choque, precompetitivo y competitivo. Cuando hablamos de lo micro, tenemos lo que es recuperador, desarrollo, choque, desarrollador, precompetitivo, competitivo, precompetitivo, competitivo. Fíjense todo lo que nosotros hemos venido conversando, lo que está estipulado. Y hay algo que es la fecha que nosotros lo vamos a desarrollar. Fíjense que está estipulado por semanas y cada semana es un microciclo de acuerdo a la inclinación o punto de vista que está el entrenador con su cuerpo técnico. Cuando hablamos de los periodos, tenemos lo que es general, el específico y el competitivo, y las etapas, lo que sería el deportiva general, el deportivo específico y el deportivo competitivo. Nos habla de lo que es volumen, intensidad y lo que nosotros denominamos carga de entrenamiento. Fíjense que aquí por lo menos tenemos un volumen medio y una intensidad baja. En el segundo microciclo, volumen alto, intensidad media. En el tercero, intensidad alta, volumen media. O sea que va a prevalecer más el volumen sobre la intensidad. El recuperador, por supuesto, baja el volumen y baja la intensidad porque queremos que ellos se recuperen orgánicamente y físicamente y mentalmente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos nosotros manejar las cargas de entrenamiento. Por supuesto, las sesiones de entrenamiento, que es importantísimo que nosotros la manejemos de acuerdo al acceso o la categoría que nosotros estamos desarrollando. Y, por supuesto, estas horas de entrenamiento es la sumatoria de todas las horas que tengamos durante las sesiones de entrenamiento. Durante la semana, 16 horas
en la primera sesión, después 16 en la siguiente, después 16 horas en la siguiente, después 16 horas en la semana siguiente, en la otra semana 13 horas. Fíjense que va bajando porque a lo mejor no hay tanto la disponibilidad o ustedes se fueron ya a un trabajo específico que no requiere tanto tiempo. Ya aquí está estipulado el tiempo de la competencia fundamental de la temporada, la competiciones preparatorias, donde una persona me decía, profe, es nuevo que se esté haciendo competencia desde un inicio, no, no es nuevo, ya viene ya de hace un tiempo, todos deben comenzar a tomar la competencia también como un test que le va a permitir también al entrenador hacer ciertos ajustes de acuerdo a lo que observa en el comportamiento individual y colectivo del jugador. Vienen lo que son también los test físicos, test médicos y concentraciones de acuerdo a las necesidades o que tenga ese momento de competición. Esto sería lo que es la planificación clásica y ahí, por supuesto, hay otros elementos que ustedes le pueden agregar que de una manera les puede hacer beneficiar en su desarrollo de preparación. Tenemos otro modelo y esto sería el ATR, donde tenemos el desarrollo de los tres mesociclos, el acumulador, transformador y realizador. Fíjense que en el acumulador tenemos de 2 semanas y el transformador tenemos de 2 semanas, el realizador de 3 semanas. Aquí tenemos un periodo de preparación donde hay 4 semanas nada más. Nosotros comenzamos a hacer un trabajito, pero aquí también cambia. O sea, los microciclos, aquí cambia, aquí son microciclos de carga, microciclo de impacto, microciclo de competición. Y por supuesto, hay unas orientaciones que se cumplen en el ATR, como lo es la activación, la optimización, la tensión y la competición, que serían 3 de tantos elementos que también se debe tomar en cuenta. Las sesiones, hay 10 sesiones de entrenamiento con unas horas de duración y por supuesto hay unas tareas fundamentales. Cuando hablamos de esas tareas fundamentales, hablamos de lo que son pruebas físicas, pruebas médicas, pruebas lógicas, pruebas técnicas, pruebas tácticas. Yo ya estipulo, de acuerdo al concepto o al acuerdo que hemos llegado con los técnicos, todo este tipo de elementos, de manera que cada quien ya tenga claro cuándo se va a desarrollar los tests. El otro elemento es el trabajar la cualidad de física. Cuando hablo de cualidad de física, lo hablamos por la sesión. O sea, yo voy a trabajar la velocidad en 6 sesiones de las 10 que tengo estipuladas de semana, así como también lo de la fuerza explosiva. El trabajo técnico la voy a trabajar en las 10 sesiones y el trabajo táctico en las 10 sesiones y así sucesivamente. Yo voy a distribuir el trabajo de esas cualidades físicas de acuerdo a la inclinación. En este caso, se tomó en consideración nada más el trabajo de velocidad y el trabajo de fuerza explosiva. Sin embargo, ustedes pueden agregar otros elementos más, pero siempre es recomendable trabajar como mínimo dos cualidades físicas durante el mesociclo, de manera que ustedes puedan tener un trabajo concentrado y que ustedes les puedan ver resultados. Recuerde que cuando el periodo preparatorio es corto, los resultados, por supuesto, los queremos ver de manera casi inmediata. Entonces, no podemos agregar muchos elementos que pueda distorsionar el resultado de nuestra... Cuando sucede este tipo de dificultad, que agregamos muchos elementos, es probable que a lo mejor en esta primera semana nuestro equipo resultados porque están sobrecargados. Y es allí donde también nosotros tenemos que tomar en consideración. Tomar siempre presente que el nivel de competición que nosotros nos estamos desarrollando. Por supuesto, está los juegos de preparación, en el cual yo voy a estipular y que, por supuesto, van a estar en el momento del realizador, parte competitiva, inmerso para nivelar o equilibrar
cualquier tipo de deficiencia que yo pueda observar dentro del entrenamiento. Esto sería lo que es la planificación de ATR con una formación muy básica y que le puede permitir también a ustedes otra opción de la planificación macro. Por supuesto, aquí hablamos de lo que es el trabajo distribuido de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos a estipular durante la semana. En este caso tomamos 4 días, donde fíjense que en la mañana hay acciones propioceptivas, el mediodía hay un entrenamiento psicológico y en las tardes hay un trabajo de defensa con acciones ofensivas. Y ya aquí se está manejando un principio que es evitar igualdad numérica, crear superioridad numérica. Dos principios que nosotros tenemos estipulados y que se debe desarrollar de acuerdo a los ejercicios de juego real que nosotros queremos ejecutar. El día sábado trabajo de transiciones defensivas, transiciones ofensivas y con finalización. Después viene lo que es entrenamiento con diálogo interno, en la parte del psicólogo. Fíjese que todo lo que es el mediodía hay un trabajo con el psicólogo. Y bueno, hay muchos que pueden contar con este tipo de profesionales. Pero el que no cuenta con este tipo de profesionales, por supuesto, el entrenador debe trazar una planificación y abordar estos temas porque son importantísimos, tanto en la base como en el alto rendimiento. Mucho la parte del alto rendimiento que es fundamental. Otro evento que también se ve, fíjense que hay partido de preparación donde se va a tomar en consideración el entrenamiento corporal, la visión de campo, la percepción, así como también el día domingo la defensa alternativa, 5 versus 4, acciones a balón detenido, volvemos otra vez al mediodía, en la tarde un partido de preparación y se vuelve otra vez a establecer dos principios de juego, negar inferioridad numérica, evitar igualdad numérica y lo otro, supernumérica. Aquí comienza ya ese trabajo donde debo impulsar todo lo que son nuestros principios de juego. El día lunes, acciones ofensivas en superioridad numérica, defensa de la pelota detenida, entrenamiento de toma de decisión, el juego entre líneas, corte inverso parabólico. Esto sería más o menos una distribución de cómo ustedes lo quisieran hacer ahora. Hay otro tipo de distribución que ustedes pueden desarrollar de acuerdo a la visión que ustedes tengan ya presente y que por lo menos ya ustedes lo hayan trabajado en algún momento. Tenemos otro modelo que sería el de un morfociclo. Y este morfociclo tiene que ver mucho con lo que es la parte de la periodización táctica. Fíjense que hay algo que se llama orientación, donde nosotros vamos a dirigir todo nuestro trabajo a lo que es la parte de activación, optimización de condición, la profundización, la especificación y la recuperación. Cuando hablamos de una subdinámica, estamos hablando de una integración donde todos se van a integrar para hacer una activación. Cuando hablamos de optimización, estamos hablando de lo que es tensión y cuando hablamos de tensión, nos estamos refiriendo a lo que es la parte muscular, donde tiene que haber alguna acción de velocidad. Cuando hablamos de profundización, fíjense que nos dice de duración y estamos hablando de una acción aeróbica. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de una contracción rápida, donde las acciones deben ser lo más cortas posible. Y, por supuesto, cuando hablamos de recuperación para bajo impacto, ya nosotros estamos preparándolo y lo estamos acondicionando para el encuentro que se avecina. Propósito táctico estratégico, aplicación de principios y subprincipios, que sería la otra parte que también tenemos que controlar. Los subprincipios, tiempo de contracción, subprincipios y subprincipios, velocidad de contracción y subprincipios, que sería también otro elemento que conforma lo que es la parte de la periodización táctica. Aquí hay algo que se maneja, lo que son las cargas, lo que es la tensión, duración, velocidad y la parte emocional, el nivel de concentración y cómo debe ir distribuido. Esto sería un diseño de un morfociclo en el cual nosotros podemos manejarlo de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro club. Por supuesto, hay otro elemento, también se puede manejar lo que son los microciclos, de acuerdo a la necesidad
nosotros tenemos que tener siempre presente que la distribución y lo que anteriormente habíamos hablado, que debe tomar en cuenta los elementos o factores que conforman una sesión de entrenamiento. Yo conversaba con varios psicólogos meses atrás sobre la recuperación. O sea, ¿cuál era la recuperación más en la planificación? ¿Cuál era la recuperación que más se tardaba? Y por supuesto, una de las recuperaciones que más costaba era la psicológica. La física, si el jugador jugaba el día domingo, el día lunes hacía trabajo de crioterapia, masaje, y ya el día martes ya estaba listo. La parte psicológica, si un jugador perdió el partido, el lunes está todavía ese duelo en la mente de que se perdió el partido y pudieron haberlo ganado. El martes comienza, oye, pudimos haberlo ganado, pero bueno, no se pudo. El día miércoles ya el jugador, no importa, vamos a pasar la página. Fíjense cuánto dura la fatiga mental, esa fatiga mental que para muchos, aunque no lo tomen en cuenta, es fundamental que nosotros lo recuperemos. Cuando nosotros podemos aplicar nuevos elementos, yo considero que ya entre el miércoles, jueves y viernes nosotros podemos aplicar nuevos elementos. Sin embargo, tenemos que ir progresivo de manera que nosotros podamos hacer un trabajo donde ellos estén compenetrados y comprometidos con ese trabajo. Lo que es día lunes y martes ya es para hacer correcciones y otros elementos que nosotros hayamos detectado o que se haya detectado de manera general para que no se vuelva a ocurrir y hacer esas correcciones pertinentes. Esto sería lo que nosotros tomamos en cuenta, lo que es la parte del diseño de la planificación, y por supuesto, tenemos esta frase de Aristóteles que dice: no se consigue nada meramente con el pensamiento, sino pensando de forma práctica y dirigida hacia una meta. El pensamiento tiene que estar plasmado en algún momento. O sea, la teoría y la práctica siempre van a ir de la mano. Es importantísimo que todo lo que nosotros pensemos, nosotros lo podamos plasmar y que quede lo que nosotros realicemos. Eso permite a nosotros saber o tener un punto de partida hacia donde nosotros debemos dirigirnos en un futuro. Esta es una frase del director técnico de Brasil, campeón del mundo, PC de Oliveira, el cual ha sido enfático sobre esto, de que el estilo y la historia no son negociables. No copiemos un estilo que no es nuestro. Profundicemos nuestro estilo y hagamos valer nuestra historia para hacerla más grande y evolucionar. Cuando copiamos un modelo de otra persona y no es nuestra idea propia, es la idea de otro. Es allí donde nosotros tenemos que atrevernos a crear nuestra propia historia, nuestro propio estilo y comenzar a evolucionar de acuerdo a lo que nosotros tenemos pensado. De verdad que espero que haya sido de mucho agrado este conversatorio y por supuesto siempre a la orden. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, excelente la presentación, Freire. Ya tenemos algunas preguntas por ahí. Básicamente las tengo escritas. Igual me gustaría darle la palabra al profesor Napoleón Centeno para que las haga al aire. Le voy a activar el micrófono. ¿Me escucha, profesor Napoleón? Yo anoté las preguntas, pero si quiere las lee directamente o las hace directamente. ¿Qué tal, Freddy? ¿Verdad que felicitaciones, verdad que sí? Excelente. En este corto tiempo pudiste esbozar todo lo que se trabaja y solamente mis preguntas son de aporte, porque tu planificación es la que tú manejas, que dice PC, es tu planificación. Y con esa muero, como decimos los técnicos. Eso es correcto. Pero es variable, como dice, todos pueden adaptar cualquier tipo de modelo, profe, y el que más se sientan cómodos, porque claro. ahí donde hay un grave error, profe. Sí. El que le quieran
imponer lo de planificación. Ok. No es necesario, es que se sienta cómodo. Yo te voy a poner mi experiencia ahora. ¿Qué pasa con los técnicos? Las preguntas atrás, pero esta última me hizo mucho ruido, ¿no? ¿Cómo nosotros, si yo tengo mi filosofía y yo vengo, Freddy, toma la selección suiza diciendo, yo muero con mi filosofía, sí, pero atrás hay un trabajo que viene a lo mejor de otro técnico y que uno puede decir que hizo el otro técnico que me pide a mí. Eso creo yo que puede ser uno de los fracasos de la selección mayor, que todos los técnicos que llegan con su filosofía nueva, sin importar lo que deja de atrás. Y creo que los de atrás podían aportar un poquitico, un chiquitito, y podían ser también a lo mejor algunas ayudas. Como por ejemplo, lo que yo quería ver en el cuadro de los microciclos, ahí está febrero, marzo, abril y mayo, y la competencia es en mayo, y solo hay 2 test médicos. Y uno es muy lejos de la competición. No sé, ¿no? Yo por eso lo pregunté, porque cuando yo estaba en esa posición y ahora estoy en esta, a nosotros nos mandan unas guías donde las evaluaciones médicas son más cercanas a la competición más fuerte. Entonces, por eso a lo mejor ese era un cuadro, digamos, de ejemplo. Pero ahorita creo que la parte médica por encima por los temas de muchas cosas de salud, ¿no? De salud no del COVID, sino de las lesiones cardiovasculares, enfermedades renales, en fin. Y entonces ustedes, yo sé que pues, por los recursos tampoco los tienen. Entonces, ¿cómo se hacen esos casos? Esa es una de las preguntas. Y la otra que yo le decía era, ¿qué haces tú con un jugador cuando habla de que el jugador llegaba y tenía que adaptarse al rendimiento? ¿Cómo haces tú cuando un jugador, después que tú planificas, y un jugador dentro de ese grupo que no cumple con el trabajo? Tú hablabas de que algo falló en la planificación, pero también puede haber fallado en el jugador, por igual información igual a ese que a los otros. Esa es una de las preguntas. Mira, Napo, fíjate, en el caso de la evaluación médica, cuando por supuesto, el médico está siempre presente en la concentración y esas evaluaciones médicas, por supuesto, se realiza de manera diaria. Sin embargo, un club es probable que a lo mejor no cuente con un médico presente, pero es probable que tenga que contratar a un médico en un momento determinado, poder hacer un control de todo el equipo. Y por supuesto, todo esto va a depender del acceso que tenga, y como tú mismo lo expresado, de que tengan el equipo o la selección. En el caso de selección, por supuesto, el médico siempre está allí, pero hay un momento donde, por ejemplo, Conmebol solicita la evaluación y hay un momento determinado. El día lunes y el día martes, la próxima semana, debe entregar esto. Entonces, mira, estos 2 días hay que entregar estos informes. Entonces, por supuesto, ya se establece que estos 2 días son fundamentales para que el médico entregue la evaluación. Eso sería en la parte médica, por supuesto. Hoy en día nosotros integramos, por lo menos en el caso de las selecciones, integramos también al psicólogo. Y cuando hablamos de psicólogo, también es parte de la médica. Así como también integramos un fisioterapeuta. Y también el fisioterapeuta es, como se dice, un apoyo más para el médico que va a estar o que está en todo el evento. En el caso del club, la cosa cambia, por lo menos en el caso de la base. Es probable que a lo mejor el club no tenga los recursos, pero necesita ser evaluado, entonces debe estipular la fecha que pueda hacer. El otro elemento que tú me estabas, eso sería para esa pregunta. Para la siguiente pregunta, cuando la planificación falla, es allí donde el entrenador, es por eso que debe llevar un registro de todos sus jugadores. Si el entrenador no lleva del comportamiento de sus jugadores, lamentablemente entonces no está conociendo su plantel, no conoce a sus jugadores y está, como se dice, vulgarmente dando flechas al aire sin saber si ese jugador determinado le puede servir para un momento específico. Fíjate que hay entrenadores que, oye, este jugador es mala conducta, nunca la hace. Pero es un jugador
que a lo mejor por su irreverencia dentro de la cancha, te puede resolver algún tipo de situación. Pero nosotros le cortamos esa libertad y, por supuesto, choca porque nosotros lo estamos utilizando en un momento que no es el específico. Y es allí donde nosotros comenzamos a fallar porque no sabemos las características que tienen estos jugadores. Allí donde siempre se le recomienda a los entrenadores que deben llevar anotar el gran detalle que existe, y nosotros tenemos que ser sinceros en eso, es que muchos, vamos a integrarnos todos, no anotamos, no registramos. Y eso es algo que hay que comenzar a acabar, porque todo el mundo debe llevar registro, anotar, cualquier tipo de específico. De ese ejemplo tenemos nosotros a uno muy famoso, el caso de Mourinho, que todo el mundo lo veía con la libreta, anotando en pleno partido, en todas partes con una libreta, pero nadie sabía qué era lo que escribía, porque escribe tanto. Y era uno de esos elementos de escribir todo lo que acontece en cada momento, con ciertos jugadores, con ciertas acciones, y eso le va a permitir al entrenador tener un poquito más claro de lo que nosotros debemos realizar, tanto en el entrenamiento como en un partido. No sé si tienen otra pregunta. Una última que es acerca de la recuperación psicológica, ¿no? Que es la que más tarda. Claro. Okay. Uh-huh. Pero ahí, como parte para los que complementamos estos trabajos, hay ocasiones donde el jugador hábil de aquí utiliza esa derrota para no entrenar 2-3 días. Sí. Entonces, tenemos que saber evaluar también realmente si si aplicó tanta efecto la derrota a 1 y no a 11 o a 10, como en tu caso, ¿entiendes? Entonces, yo recuerdo el trabajo de ustedes allá en Porto Alegre, ¿es que, no? ¿Dónde estábamos? No, con la clasificación de Lituania. Carlos Barbosa. Yo lo veía a ustedes que terminaban perdiendo o ganando, iban al camerino y al siguiente día yo los veía, porque uno tiene capacidad de observación, yo soy coach ontológico, y tuve realidad esto, decía, la derrota de ayer contra Uruguay, por ejemplo, no me acuerdo si fue, y al siguiente ya estaban ustedes como que sí. Entonces también depende de la situación, porque si tú tienes un que se refugia en la derrota 2 días, pero si tiene uno atrás que le pisa los talones, ese se va a recuperar en 5 minutos. Exacto. Y que ahí es importante, Napo, crear la competencia. O sea, Claro. cuando hay competencia, cuando tú generas competencia en jugadores, y tú a ese jugador que nosotros llamamos gente, le creas competencia, porque a lo mejor se siente sobrado y dice, nada, yo no voy a entrenar hoy. Pero cuando tú comienzas a tomar en cuenta a la competencia, ese jugador diferente con la situación, punto de vista, me dice, yo me estoy quedando dormido en los laureles y me están tomando en cuenta más a que a mí. Entonces, ahí también es importante que el sepa manejar la derecha y la izquierda. No solamente la mano derecha, sino también la mano izquierda, de manera que también no sea manipulado por ese tipo de acciones. Porque fíjate, hay jugadores que lamentablemente manejan esas lesiones ficticias, ¿verdad? De manera psicológica, y envuelve el mundo para él tener un beneficio. Entonces, es allí donde el entrenador tiene que ser astuto para controlar y saber en qué momento no es real y cuándo es real. Claro. Bueno, Freddy, muchísimas gracias, ¿verdad? Que estuve muy contento, muy orgulloso de haber compartido contigo. Excelente, dice, muchísimas gracias, y gracias por haberme aceptado en estas preguntas también. No, gracias a Y ti, haberlo Napoleón. quitado un poquito de tiempo. Además, Gracias. tú tienes una historia muy grande. Tú tienes que tener un programa aparte. Seguro. Bueno, gracias, Freddy. Muchas gracias. Gracias, profesor Centeno. Frederick, por aquí Wilmer Peña pide que si puedes volver a colocar un momento la lámina de visión, misión y comentarla un poco. Luego también Aligos, la lámina, que si puedes volver a compartir la lámina de misión, visión y comentarla un poco. Luego,
Ali González hace la siguiente pregunta. ¿La competencia sana dentro del equipo de trabajo es recomendable que exista? Es la pregunta que hace Ali González. Mientras busca la lámina, también, bueno, Miguel Ángel Ariza dice, bueno, un libro, el profesor Napoleón Centeno. Gracias, Arisa. Vamos a ir a responder a mi amigo Ali. Depende de qué tipo de competencia. Porque, fíjate, a veces se tergiversa el término de competencia. Y eso es algo que también hay que tomar en consideración. Un si es de cuerpo técnico, todo debe estar concatenado con la idea del entrenador. Por supuesto, cada quien tiene que tener una función. Y eso es lo que hace que el trabajo en equipo se realice. Pero dentro de lo que es el plantel, va a haber una competencia, sí, es verdad. Pero también tenemos que tener claro de que esa competencia también tiene que ser sana y que el trabajo de uno tiene que ser para todos. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, porque a veces creamos competencia entre los jugadores y lamentablemente se crea esa enemistad. Tenemos que también que la competencia sea sana y darle las oportunidades a todos de manera que todos puedan llenar sus necesidades competitivas. Eso es algo que también tenemos que tener claro. Dentro del cuerpo técnico, no, el cuerpo técnico no debe haber competencia, debe haber una unión, debe manejar un solo hilo y está concatenado con la idea del entrenador. Eso es algo que tenemos clarísimo. Aquí tenemos la presentación que nos dice la visión y visión, Roberto, ¿eh? Sí, correcto, que la comentaras de nuevo un poquito. Fíjense, cuando hablamos de visión, como nos dice aquí el enunciado, es hasta donde nosotros pensamos llegar. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Por decir algo, estar en la final en la temporada 2020-2021. O sea, esa es nuestra visión. Y nuestra visión, por supuesto, está plasmada dentro de lo que es el plan gráfico general, como un objetivo principal. Por supuesto, fíjense que el enunciado nos sigue diciendo que esta visión debe ser realista, compartida, precisa y emotiva. Pero cuando habla de realista, estamos hablando de si poseemos las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. Cuando hablamos de herramientas, nos estamos globalizando lo que es jugadores, recursos, el apoyo de la directiva, todo ese tipo de elementos que nos permita llegar a ese objetivo que tenemos trazado. Por supuesto, para llegar allí hay una misión. ¿Y cuál sería la misión? Es el conjunto de estrategias para llevar a un buen término la visión. Eso es como decir, el qué y la misión es el cómo. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a lograr esa visión? Es lo que nosotros nos va a dar el desarrollo de la planificación durante todo el proceso o el periodo que se desarrolle para llegar al fin que es estar en la final. Por supuesto, todo esto integra lo que son las sesiones de entrenamiento, los métodos, los medios, las estrategias, el trabajo técnico, táctico, físico, todo lo que nosotros desarrollemos es lo que nos va a permitir realizar la misión. No sé si con eso se aclara esta duda. Sí, bueno, Freddy, casualmente es interesante. ¿Me escucha, Freddy? Sí, yo te escucho. Ok, te quería comentar que casualmente en la primera charla estuvimos poniendo sobre unos tics de gerencia deportiva que aplicaba no solo para los entrenadores, sino también para los dirigentes deportivos.
Y casualmente hablamos un poco sobre eso, sobre lo que tienen que tener las organizaciones deportivas en cuanto a misión, visión, objetivos, planes estratégicos en generales del club, y hacíamos las analogías, y por eso fue el tema inicial, las analogías con el entrenador, porque el entrenador es un gerente deportivo encargado específicamente de la parte de entrenar a los jugadores e incluso al equipo. Y una de las cosas, la misión se relaciona con eso que tú muy bien acabas de decir, con el para qué y el por qué. Y la visión, tú lo acabas de decir, el cómo, hacia cómo nos queremos ver a futuro. Y es interesantísimo porque esas mismas herramientas que usas para un gerente general de una empresa o de un club deportivo, las tiene que realizar el entrenador a la hora de planificar. Incluso en ese momento colocábamos un ejemplo muy sencillo, sin llegar a decirlo de los microciclos, que era, imagínense que quieren hacer una sesión de entrenamiento y ustedes tienen que comenzar, pueden aplicar esa metodología comenzando con decir, ¿para qué quiero hacer un ejercicio? Y después vas a llegar, ¿cómo lo voy a hacer? Y luego llegas a la parte de qué ejercicios en particulares vas a hacer, pero es porque ya tienes una misión y una visión de lo que quieres hacer particularmente con un ejercicio. Esa era la parte que quería comentar, que era interesante, porque puedes ir desde lo micro, como la sesión de entrenamiento y los microciclos, hasta los macrociclos, las temporadas o incluso los ciclos olímpicos. Tenemos otras preguntas por acá, Freddy. Nos comenta el profesor Jesús Romero. Jesús Romero. En cuanto a las categorías de iniciación, la disciplina debe ser fundamental. ¿Y qué opinión tienen los entrenadores que le gritan a los atletas que muchas veces afectan psicológicamente a los jugadores y niños? Para que nos des tu opinión, Freddy. De todos modos, comento que una de las siguientes ponencias vamos a tratar ese tema con el profesor Ramón Cristaldo, pero vamos a escuchar tu opinión, Freddy. Una de las cosas que más en la cual yo más me he centrado, y primero porque soy el director técnico de una selección base como la sub-17, pero yo siempre he sido un apasionado del proceso de formación, y primero por mi profesión, que naturalmente sin embargo, durante mis 20 años como entrenador, siempre he observado muchas cosas, muchos elementos, y tiene que ver con ese circular. Cuando hay entrenadores que le gritan constantemente al jugador. Hay algo que nosotros tenemos que tratar de dominar, y son esos gritos constantes. Uno de los elementos características que debe tener el entrenador no es evitar el grito constante. Hay momentos donde hay que gritar, pero no para distorsionar lo que nosotros estamos impulsando en el proceso de desarrollo, sino más bien para hacer de que deben estar atentos a un elemento. Pero cuando es constante, ya eso comienza a tergiversar lo que es el objetivo del proceso. Y esto, psicológicamente, el jugador comienza a bloquearse. Aparte que se bloquea, por supuesto, ya comienza el entrenador a tener una negativa, y esa imagen negativa comienza a etiquetarlo en cualquier sitio, y es por eso que el entrenador debe tratar de evitar esto. El entrenador debe más bien atraer al jugador, que el jugador se siente en confianza en el caso de la base, y que aparte que se sienta el apoyo del entrenador. Porque cuando nosotros comenzamos a gritarle de manera constante, lamentablemente el jugador siempre va a estar confundido, porque el entrenador, sí, tranquilo, cuenta conmigo, pero si todo el tiempo le está gritando, él dice, bueno, pero entonces, aunque por ahí hay un dicho que reza, que si a ti no te llama la atención, y ni cuenta, preocúpese, porque ya usted lo están olvidando. Pero hay una cosa que es la manera como tú te le diriges o le llama la atención al jugador. Es importantísimo que haya una afinidad entre el entrenador y el jugador.
Si eso no existe, lamentablemente el entrenador tiene dominio del grupo. Y es allí donde tiene que comenzar a trabajar para que pueda tener ese campo ya dominado. Y eso es importantísimo. Eso como caso de la explicación. O sea, hay entrenadores que se encadenan en una explicación. O sea, prácticamente comprobado que el discurso del entrenador no debe pasar más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque el primer minuto tiene la atención del jugador. El segundo minuto, ya el jugador está procesando lo que le está dando. Pero en el último minuto ya el jugador ya no quiere saber más nada del entrenador, lo que quiere Entonces son elementos que también tiene que tomar en consideración el entrenador. Mucho cuidado con lo de los gritos constantes, porque al nosotros pensar que va a ser positivo, puede resultar de manera negativa y también nos puede perjudicar personalmente a nosotros. Y mucho cuidado hoy en día con el caso porque ahí también hay elementos que en un momento determinado, sin querer, podemos caer en la violación de alguno de esos artículos y, por supuesto, perjudicar nuestra profesión. Ok. El mismo profesor Jesús Romero pregunta si vamos a compartir el material. Sí, se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico junto con una pequeña encuesta para que den su opinión del seminario. Charles Narváez Hernández pregunta, ¿cuál sería el punto de partida de un microciclo en el fútbol base? ¿Cuándo sabemos que no entrenan todos los días? Cuando sabemos que no entrenan todos los días. Saludos. Saludo, el punto de partida sería los fundamentos técnicos de uno. Es importantísimo el juego de uno. Cuando nosotros mejoramos el juego de uno en los muchachos, en la parte de la base, estamos ganándonos un espacio sumamente importante. Y esto voy a traer la acotación, un elemento que hoy en día está muy tocado a nivel internacional, y es el trabajo del fútbol sala al fútbol campo. Anteriormente muchos lo veían el sala como algo como no pueden jugar fútbol sala. No, hoy en día es un medio fundamental para la preparación de los muchachos, y el juego de uno parte del fútbol sala. Y es allí el jugador de la base se va a ver beneficiado para desarrollarse de manera individual para el trabajo colectivo, porque a veces nosotros podemos preparar al grupo primero colectivo y después individual, y entonces ahí comienza esa grande deficiencia que se presenta en esos equipos. Por eso es que nosotros tenemos una manera de desarrollar todas las condiciones, y el juego de uno es importantísimo. El que se desarrollen los fundamentos técnicos, el que el jugador pueda desenvolverse de una manera efectiva contra un adversario, el que el jugador pueda tener un buen posicionamiento corporal, una buena visión, un buen gesto técnico en un momento determinado, el manejo de los dos perfiles, porque observamos jugadores que solamente son netamente de derecho, pero no manejan el izquierdo, así como viceversa, que hay jugadores que manejan solamente el pie izquierdo, pero no manejan el pie derecho. Esos son elementos clave que también tenemos que comenzar a trabajar. Y eso se trabaja en la base, y en la planificación debe estar plasmado esos elementos, el trabajar esas acciones que le va a permitir al jugador desarrollarse de una manera de parte táctica, porque hay también otro elemento. A veces nosotros nos enfocamos en la base, en trabajar la táctica, pero mire, el trabajo de uno, es el trabajo de los fundamentos técnicos. Después el trabajo táctico va a ir de manera progresiva y de manera integral dentro del desarrollo de su preparación. Porque cuando nosotros trabajamos la parte táctica sin tomar en cuenta en esto, lamentablemente estamos dándole muchas interrogantes al jugador sin que lo pueda resolver. Se fue la electricidad.